Bueno, vamos a Oye, empezar compartiendo y espero que hayan visto la clase pasada, los que no pudieron entrar. Nos quedamos aquí en la página número 2. Dice, la Biblia fue escrito por hombres, ¿no? Entonces, vemos que la Biblia no tiene errores. Es una Biblia, es un compendio de libros en los cuales Dios nos habla y nos demuestra su misericordia, nos muestra su amor, nos muestra el plan de salvación, nos muestra también cómo podemos nosotros, n- nos muestra a nosotros cómo podemos actuar y dirigirnos, ¿no? En el día a día. Entonces, dice que la Biblia fue escrito por hombres, ¿no? Y vamos a ir, les mandé la tarea porque vamos a ir un poquito rápido. Solamente vamos a ir explicando algunas cosas que no se entienden, ¿no? Aquí en el A dice, no eran meros escribientes de palabras dictadas por Dios. Eso quiere decir que si hubiera querido Dios, este, hacer la Biblia, Él la hubiera hecho y nos la hubiera mostrado, ¿no? Así, con una ortografía perfecta, dictándonos, las cosas perfectamente. Sin embargo, quiere que el hombre también sea partícipe de esta gracia divina, ¿no? Que es parte de él. Y por lo mismo es que dentro de la Biblia podemos encontrar a las personas, diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de situaciones económicas, con diferentes tipos de pensamiento, con diferentes lenguajes. Todos estos que van desde Génesis hasta Apocalipsis hablan de solamente una cosa, que es de la salvación, que es Cristo, de Jesucristo. Entonces, vemos que no eran meros escribientes. Ejemplo, Salmo 23. ¿Esto qué quiere decir? Que David empieza a decir, Jehová es mi pastor. Entonces, es como adjudicarse, ¿no? Este tipo de enseñanzas en donde también ellos llevan a cabo lo que ellos quieren decir. Por eso encontramos diferentes tipos de pensamientos en los evangelios. Hay un problema sinóptico que se ha suscitado. El problema sinóptico es que hay diversas versiones o diferentes historias dentro de los cuatro evangelios. Sin embargo, eso no excluye lo que realmente quiere decir Dios, que, que es perfecto a la Biblia en la cuestión de salvación. Por eso volvemos a decir Tito 3:9. Esto es para poder enseñarles a los ateos, enseñarles a las personas que quieren estar ahí, tratar de ver qué cosas hay de incongruencias o qué cosas se contraponen o qué cosas no van en la Biblia, como para decir, si en esto mintió la Biblia, entonces puede mentir en todo. ¿En qué cosas se podría hacer ese tipo de problemas? En las genealogías, ya lo hemos visto. Tito 3:9 le dice Pablo a su hijo Tito, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Por eso es que podemos entender que la Biblia es perfecta, no tiene ningún error. Y mientras veamos aquí en este archivo que no hay ningún error, es referente a la salvación de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Por eso es que dicen, no eran meramente no solamente les dictaba el Señor, Dios, qué es lo que iban a escribir, sino había una inspiración divina para poder escribir como ellos sabían escribir, que al final de cuentas, entre los más de 40 autores de la Biblia, todo se compagina y todos llevan a la misma sintonía,
que es Jesucristo. Ahora, B, eran verdaderos autores de lo que escribieron, de los que escribieron, pero influidos directamente de tal modo que produjeron la misma palabra de Dios, de cualquier, libre de cualquier error. Entonces, este segundo de Pedro 1:21 lo encontramos muchas veces y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En esta parte estamos viendo que fueron inspirados por el Espíritu Santo, no les dictó. Y entonces aquí también empieza también una forma más bonita y más humana, más sensible, en donde el Espíritu Santo le dice a muchos profetas, escribe, por ejemplo, a Juan, en Apocalipsis, dice que ya va a empezar a escribir lo que dijeron los 7 truenos, y el mismo Dios le dice, oye, pero eso no lo escribas, eso es un misterio, guárdalo. Entonces, esta inspiración del Espíritu Santo hacía que estas personas escribieran como ellos sentían, ¿no? Como ellos, su espíritu humano les dictaba, como su alma les revelara. Dice que empleaban su propio vocabulario y estilo. Aquí vemos, por ejemplo, a Lucas, que era doctor, era hijo ministerial de Pedro, pero Lucas estuvo mucho tiempo con Pablo y por lo tanto también estuvo con, vamos a poner ejemplo, con la mamá de Jesucristo, con María. ¿Por qué? Porque entre estas 3 personas que son, se puede decir, conocidas, que estuvieron con Lucas, Lucas preguntó, se indagó, entonces pudo escribir un evangelio muy, muy completo. Los evangelios está Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El primer evangelio que se escribió fue el segundo, Marcos. Entonces empieza Marcos a escribir su evangelio y se podría decir que la historia nos da indicios de que también Mateo se copia, se podría decir, pero no es copiar, sino que lee ese evangelio y dice el Espíritu Santo también quiere que yo hable de Jesucristo, pero no como tú lo hablas, sino como yo lo quiero presentar. Cada evangelista da su propia versión, ¿no? De cómo es Jesucristo. Y Lucas da mayor referencia porque es el último, primero es Marcos, después es Mateo, después escribe Lucas. Y ya muy al final, ya muy viejito se podría decir, Juan también hace su propio evangelio, un poquito más para los gentiles, ¿no? Pero Lucas era una persona que se indagó. Yo creo que por ser doctor era estudioso, por ser doctor era mejor preparado y con esa preparación el Señor lo usó, ¿no? De una forma muy bonita, porque no solamente escribe Lucas, el Evangelio de Lucas, sino también escribe Hechos. Y Hechos lo escribe para Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios, Teo de Dios y filo de amigo, ¿no? O amante. Entonces, el que es amigo de Dios o el que ama a Dios, para él es el Evangelio de Lucas, para él es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y por eso es que este, cuando empezamos a leer los libros, cada libro es particular y nosotros nos damos cuenta cómo escribe Pablo. Y aunque en la epístola de Romanos vemos ahí que hay otra persona que lo escribe como un escribano, Tercio se llama, este, sabemos que no lo escribió él, pues, sino que fue solamente un escribano, sino que Pablo dictó todo, dictó todas las palabras. Por eso entendemos qué libro es de cada quien y por eso la Biblia del Oso, por ejemplo, pone a Hebreos como un libro
escrito por Pablo. Entonces, ¿por qué? Porque se parece mucho al estilo, ¿no? Al vocabulario. Este, en el 2 aquí dice, daban cuentos históricos de su propio punto de vista, omitiendo muchos detalles. Por eso hay tantas diferencias entre los cuatro evangelios, pero nunca omitieron detalles que Dios quiso que se expresaran y todo detalle era absolutamente correcto. Hay, por ejemplo, vemos en Lucas y en Marcos que se puede decir una contradicción, ¿no? Que, por ejemplo, venía el día de reposo después de que crucificaron a Jesús y por eso apresuraron a bajar el cuerpo. Después de meterlo a la cueva, a la tumba, dice un evangelio que compraron las esencias y que al otro día descansaron. Y en el otro evangelio dice lo contrario, que descansaron y que después compraron las esencias. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Que se equivocaron? No, porque si nos ponemos ya a leer la cultura, el día del reposo no significa sábado, significa que es un día inhábil, un día para alabar a Dios. Y el primer día de la Pascua es el día de los panes sin levadura. En ese día es un gran Shabbat, un día asuelto, o sea, es un día de reposo. Y por eso entendemos que ese día era este jueves. Viernes compraron las esencias y otra vez el sábado volvieron a descansar. Y ahí se complementan las dos historias, los dos puntos de vista de estos dos evangelios, que este, dan diferentes detalles también para que nosotros nos esforcemos, ¿no? Porque Dios es muy sabio y si nos dice que escudriñemos la escritura, es porque ahí hay una infinidad de secretos, hay una infinidad de misterios, hay una infinidad de sabiduría que nosotros necesitamos rescatar. Y es nada más un ejemplo, ¿no? De muchos de los que hay. Tres, a menudo se aprovechaban de escritos y cuentos orales humanos para sus propios escritos, pero nunca incluyeron sus errores. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, hay mucha cultura de la Mesopotamia con los caldeos, con los babilónicos, con los griegos, con los romanos. Y empiezan a también a hacerse famosos ese tipo de cuentos, de ese tipo de oraciones, ¿no? Hay oraciones que menciona Jesús que son oraciones griegas, cuando Jesús hablaba arameo, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que el evangelista quiso dar a entender lo que ya todo el mundo sabía, ¿no? Por ejemplo, lo de es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Era un refrán humano. Entonces, el evangelista toma este dicho porque sabe que los próximos cristianos helenísticos, que son los cristianos gentiles, porque también eran cristianos judíos, los cristianos gentiles iban a reconocer más fácil este tipo de cuentos, se podría decir, o de frases, ¿no? Este, bueno, ya ustedes ya leyeron segunda de Samuel 1:18, en donde dice que este y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí está escrito el libro de Jacer. Este es un libro que se escribió en ese tiempo y por lo tanto, si nosotros llegáramos a buscar este libro de Jacer, ¿no? Y nos aparece en Amazon el libro de Jacer, tengan por seguro que no es el libro al que menciona la Biblia, ¿no? Son libros que ya se han perdido porque ni siquiera lo pudieron tener en Babilonia. Si lo hubieran tenido en Babilonia, hubieran ellos hecho la Septuaginta,
con los griegos, ese compendio, ¿no? Hubieran dicho, bueno, es un libro citado en la Biblia, es un libro que nosotros vamos a preservar. Sin embargo, no fue así. Y este libro de Hazer ya no existe hoy en día. B, ahora sí voy a necesitar que me apoyen con sus definiciones. Los preservadores. Uno, los hombres habían de guardar las escrituras para las generaciones venideras. Y nos hacen un ejemplo muy, muy claro, ¿no? De que nuestra Biblia, pues, no sé cuántos tengan una Biblia por más de 10 años, ¿no? Una Biblia se gasta por el uso. Hay personas que les gusta tenerlos bien bonitos, ¿no? Pero hay otras personas que rápido, rápido van leyendo y con el paso se gastan. Y por eso es que es muy difícil que tengamos una Biblia de hace 100 años, ¿no? Particular. Muchos tienen una Biblia de hace 10 años, de hace 20 años, pero si nosotros hacemos una carta a nuestra amada esposa, ¿cuántos años va a durar, no? Entonces, Dios en su sabiduría mandó unos requerimientos. Este, Pastor Abraham, ¿nos puede dar la interpretación de Éxodo 17:14, lo que escribió? Si quiere, léalo, 17:14 y lo que escribió. Pastor Isauro, ¿verdad? Pastor Isauro. ¿Qué dijiste, Abraham? Ay, perdón. Yo dije, ¿habrá quién? Sí, Abran, es que estoy leyendo a Pastor Abraham. abran las puertas, señores. ¿En cuáles los hombres habían de guardar las escrituras para las generaciones venideras? Exacto, Éxodo 17:14. ¿Quieres que lea el versículo? Lee el versículo y lo que le pusiste tú. A ver. Ok. Déjame buscarlo entonces. O yo lo leo y usted dice lo que dice. Bueno. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Bien, pues el Señor le dijo que escribiera para que quedara en memoria. Todo Amén. eso se dio a transmitir a sus hijos y a sus hijos de sus hijos. Esto quería como ejemplo y que ellos también que iban a tener la fe de que Dios iba a quitar a su enemigo de su camino. Amén. Y vamos a leer el 25:16, dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Qué le puso ahí usted, pastor? Y pondrás testimonio en el arca, ¿qué dice? Que yo te daré. Que yo te daré. Bueno, cada de ellos también seguían los mandatos del Señor, las instrucciones precisas que Dios les daba, para que ellos también, a través de la obediencia de Dios, vieran que el poder de Dios iba con ellos. Amén. Seguían las instrucciones paso a paso. Amén. Y sobre todo que estamos hablando de que ellos iban a guardar las escrituras de generaciones, ¿no? Y entonces, pues, le mandó a que pusieran dentro del lugar más sagrado, ¿no? Se podría decir. Amén. Amén. Vamos a ver Deuteronomios 17:18 y hermano David, si nos puede leer lo que usted puso. Deuteronomio 17:18 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Bueno, yo aquí le entendí, hermano, que en mis palabras, en mi contexto, dice que la Santa Biblia debió guardarse ante los sacerdotes levíticos para que fuese leído a las futuras generaciones, para que de esta manera se sepa que el tiempo está cerca. Eso es lo que yo puse. Amén, amén, amén. Sí, es muy cierto. ¿Te puedo decir yo qué puse, hermano Pablo? Hermanita, mejor usted dígame qué puso en Colosenses 4:16. Ahorita lo voy a leer y dice usted. Colosenses 4:16 dice, cuando esta carta haya sido leída para vosotros, hacer que también se lea en la iglesia
de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Hermano Pablo, es que ahí es donde me quedé. Ok, bueno. Me falta una hoja para terminar. No, no se preocupe. Veamos aquí en Colosenses 4:16 que hay una carta que se escribió para Colosia. Y los colosenses tenían que, pues el original, se podría decir, tenían que hacer esta copia y que ellos también pudieran leerlo. Y ellos también le dieran lo que el apóstol les dio. Dicen que hay varias cartas del apóstol Pablo que no se encuentran, ¿no? ¿Qué podría pasar ahí? Que puede que no sea inspiración divina, no tanto en el aspecto de que Pablo no era un apóstol, sino de que no nos correspondía a nosotros saber lo que les escribía a estas iglesias, ¿no? Porque no solamente son las iglesias que vemos en la Biblia, sino tenían más. Entonces, vemos por ese lado lo de Colosenses. Hermano Pablo, tengo una duda. ¿Qué significa la Odisea? Es también una región, me parece que es en Grecia. Ahorita le digo. Es como una ciudad, por eso escribían así, le escribo la carta a la iglesia de la Odisea, como decir, le escribo la carta a la iglesia de Comitán, ¿no? O a la iglesia de San Cristóbal, era un lugar, la Odisea. Okay. Sí, Laodicenses son los que viven en la Odisea, obvio, ¿ah? Sí. La Odisea. Dice que son de lo que ahorita es Turquía, de la región de Frigia, ¿no? Y entonces dicen que de una ciudad a otra eran aproximadamente 17 kilómetros, ¿no? Entonces sí tenían pues que caminar, ¿no? Y esto era un mandato del apóstol Pablo, que esta palabra es de inspiración divina. Al momento en que él escribía, decía, esto es palabra de Dios. Cuando Pedro leía estas cartas que también eran para las iglesias, decía, estas cartas son palabra de Dios. Las reconocía el pueblo. Vamos a ver Apocalipsis 1:3. Hermana Rebequita, podrías bueno, yo lo leo y tú dices lo que pusiste. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas de ella escritas, porque el tiempo está cerca. Rebequita. Bueno, aquí lo que le entendí fue que nos dice que pues somos, que obedezcamos y guardemos la palabra. Primeramente, dichosos por guardar la palabra y por obedecerla. Al guardar, no es que signifique que lo vamos a guardar en un bolso o algo así, sino guardar es obedecer los estatutos, los mandamientos, creer las promesas que Dios nos da en cada porción de la palabra. Y pues también refiriéndose a Apocalipsis, ¿no? Que creamos en las profecías que Dios nos ha dado y nos ha revelado a través de sus profetas. Amén. Entonces vemos también lo físico y lo espiritual, ¿no? Lo espiritual lo acaba de decir Rebequita y lo físico es esto, ¿no? De guardar las escrituras, guardar estos pergaminos que eran palabra de Dios, ¿no? Hermanitos, voy a volver a iniciar la sesión. Ahorita les mando el link porque ya me dice que ya se va a acabar. Ok. Espérenme.